Vamos a comenzar directo con un versículo, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Sí, ya sé que les prometí que hoy íbamos a hacer una pausa a Gálatas y estoy comenzando con Gálatas otra vez, pero me estoy saltando un poquito. De hecho, nos quedamos terminando el capítulo 3. El capítulo 5, versículo 1, comienza precisamente diciéndonos esto, que si ustedes son avispados y han puesto atención en las últimas semanas, se podrán imaginar seguramente que aquí se está refiriendo Pablo al yugo de la esclavitud por medio de la ley. Sin embargo, menciona Pablo a lo largo de esta carta a los Gálatas que Cristo nos hizo libres de tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Son el pecado, son la ley y son el siglo malo, ¿no? O sea, el presente siglo malo. Esas son las tres cosas de las que vino a hacernos libre Cristo: de nuestro pecado, del presente siglo malo y del poder de la ley. Ahora, aquí comienza diciéndonos que no solamente que nos hizo libres, sino que no volvamos al yugo de la esclavitud. Es decir, algunas personas tienen esta tendencia a querer regresar otra vez a la esclavitud, como que la libertad no se sintió tan padre y quisimos regresar otra vez a la esclavitud. Ahora, ¿cuál es esta esclavitud a la que podríamos nosotros estar queriendo volver? Bueno, si nos enfocamos, porque el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en un tipo de esclavitud a la que nosotros podríamos querer volver, podríamos enfocarnos dentro del pecado. Vamos a enfocarnos un poquito dentro del pecado, la esclavitud del pecado. Y dentro del pecado todavía hay distintos tipos de pecados a los que podríamos estar esclavizados, ¿no? Por ejemplo, hay gente que puede estar esclavizada al pecado de la vanidad, ¿no? Por poner un ejemplo. Y depende todo el tiempo de que la gente le diga lo bonita que se ve y los muchos likes quiere ver, ¿no? Y cosas por el estilo, porque quieres sentir que estás bien y que te ves bien y que a la gente le importas. O, por ejemplo, podrías estar esclavizado, y no voy a poner muchos ejemplos, a la lujuria, ¿no? Podría ser un caso. Pero también hay otro pecado al que podríamos estar esclavizados, y es el de la avaricia, ¿verdad? El dinero. El pecado de la avaricia no siempre se ve precisamente como un rico MacPato, un Don Cangrejo o algo por el estilo, ¿no? Un Mr. Burns. No siempre se ve de esta manera en una persona muy adinerada que no quiere soltar ni un solo centavo de su fortuna. También se ve a veces en la manera en que gastamos nuestro dinero. A veces el mucho o poco dinero que tenemos lo invertimos de una manera muy egoísta, y a veces, aun cuando no tenemos mucho, queremos retener cada centavo, ¿no? Entonces, este problema de la avaricia nos va a llevar a tocar un tema que de verdad no quería tocar. Créanme que si hay alguien que no quería hablar de esto el día de hoy aquí con ustedes, era yo. O sea, más le tenía miedo yo a esto que ustedes, pero ni modo, ¿no? Como los padres dicen, esto me va a doler más a mí que a ti. Así que el día de hoy vamos a hablar, me lo mandas por favor, vamos a hablar específicamente de diezmos y ofrendas. Sí, y si de por sí no quería hablar de esto, menos quería hablarlo en día que tuviéramos visitas, ¿verdad? Porque va a parecer que esta es la tónica de todos los domingos, van a decir, de eso han de hablar todo el tiempo. Pues Dios sabe que no es cierto, que es la primera vez que lo hago, pero bueno. Sí, ya habíamos hablado del dinero anteriormente, pero habíamos hablado más sobre la administración del dinero. Lo hicimos en Primera de Pedro y también lo hicimos en Eclesiastés. Hablamos del dinero. El día de hoy vamos a hablar específicamente del dinero en el tema de los diezmos y las ofrendas. Les pido si me acompañan con una oración, por favor. Señor Dios Padre Todopoderoso, en nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por el día de hoy, Señor, por la salud. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos en tu casa, buscándote en tu palabra, Señor, en alabanza. Te damos las gracias por el tiempo de alabanza que acabamos de tener, Señor, que estuvo bonito, Señor, y sabemos que estuviste tú aquí, Señor, en tu espíritu con nosotros. Te agradecemos eso, Señor, la oportunidad que nos das de vivir todavía en un lugar donde podemos alabar tu nombre abiertamente, sin temor a represalias, Padre. Ponemos también en tus manos la palabra que vamos a compartir a continuación, para que realmente sea lo que tu espíritu desea decirnos, Señor, y no lo que mi corazón o palabras humanas puedan compartir, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén. Ya he mencionado anteriormente que hace exactamente una década, hace 10 años,
Yo estaba rondando por distintas iglesias de Mexicali buscando dónde me permitían vender la revista que editábamos en aquel entonces, ¿no? Mi mamá como que está desbloqueando un recuerdo, ay, sí, cierto, la revista, ya ni me acordaba, ¿no? Sí, esa bendita revista que editamos hace unos 10 años. En este rondar por distintas iglesias me di cuenta que pues está bien padre la diferencia de iglesias que hay en Mexicali, ¿no? Hay muchas iglesias muy distintas. En algunas el pastor tiene que gritar todo el tiempo porque si no, como que no se siente el Espíritu de Dios. En otras el pastor te arrulla muy suave con su prédica. Hay iglesias donde tocan alabanzas súper prendidas que parece un concierto de rock, y en otras tocan con un pandero y una guitarra nada más y están todos aplaudiendo. Hay muchos estilos diferentes en las iglesias, y una de las cosas que se ve muy diferente entre una iglesia y otra es cómo entender el tema de los diezmos y las ofrendas. De hecho, hay una iglesia que a mí me trae muy buenos recuerdos, la verdad, es una iglesia muy bonita, muy tierna. Hay ciertas cosas que la verdad a mí me gustaría que les pudiéramos copiar. Es una iglesia que tengo mucho cariño a esa iglesia y al pastor también, a los pastores. Sin embargo, algo por lo que la estoy mencionando ahorita es porque me daba risa el momento de los diezmos y las ofrendas. Sí, suena feo que me dé risa, pero me daba risa, Señor. ¿Por qué? De entrada, porque se veían como muy católicos con una canastita cubierta con una tela y una rajadita, y entonces iba pasando un viejito y te hacía así, ¿no? Con la canasta para que tú echaras tus moneditas o tus billetes. Entonces se me hacía como un momento muy católico ese momento. Pero aparte, mientras pasaban los viejitos con las canastas para que echaras el dinero, tocaban una canción donde estaba, la letra era Malaquías 3:10, ¿no? Entonces estaban cantando muy contentos, traed diezmos al alfolí, tú, y ella alimento en mi casa. Estaban como muy bonita la canción. Sin embargo, pues esta canción precisamente que les digo es Malaquías 3:10. Es un versículo que se ha utilizado en muchas ocasiones para interpretarse de la manera que cada quien le da la gana, ¿no? Cada quien agarra Malaquías 3:10 y lo interpreta como quiere. Ahorita lo vamos a leer, no se preocupen. Sí, el tema de los diezmos y las ofrendas es un poco delicado. Hay iglesias donde se toma en cuenta que Malaquías 3:10 es parte del viejo pacto, es parte de la ley de Moisés y por lo tanto ya no tiene ningún valor para nosotros. Nosotros no tenemos por qué diezmar, no tenemos por qué andar dando dinero a nadie porque eso ya quedó abolido con Jesucristo, ¿no? Y otras personas dicen que por todo lo contrario, de hecho en Malaquías 3:10 Dios te está demandando que ofrendes y que des tus diezmos, porque si no te va a caer una maldición, ¿no? Y así te lo dicen en algunas iglesias, vas a tener una maldición de Dios si no diezmas. Entonces, sí tenemos formas muy extremas de interpretar este mismo versículo, y en medio de esas dos, bueno, fuera que esas son las únicas dos maneras de interpretar este versículo, la realidad es que hay una amplia gama de interpretaciones, en medio de las cuales queda, por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad, el famoso Evangelio de la Prosperidad, donde la gente te va a decir que entre más le des tú a Dios, más te va a dar Dios a ti. Y no estamos hablando de bendiciones o de salud, estamos hablando literal de dinero, porque eso es a lo que se refiere el Evangelio de la Prosperidad, a que si tú le das dinero a Dios, Dios te va a devolver más dinero. Te va a devolver, no sé, un carro nuevo, o te va a devolver un trabajo con un super salario, o te va a dar una casa nueva. Y si esto lo combinas con ciertos pastores gritones, de repente tienes pastores que literal aquí en el púlpito te dicen: yo era pobre, hermano, yo estaba mendigando en la calle, pero de lo poco que yo tenía le daba mi diezmo al Señor y ahora manejo un carro del año. Y todos, amén, gloria a Dios, aleluya. Miren la casa donde vivo en San Pedro, eso es porque nunca he dejado de diezmar. Y todos, amén, sí, Señor. Ese es el Evangelio de la Prosperidad, que se fundamenta principalmente en 2 de Juan, que dice: amado, yo deseo que tú seas feliz y que prosperes tanto tú como tu alma. Entonces, sí, lamentablemente hay muchas maneras de interpretar este tipo de pasajes o el tema de los diezmos y de las ofrendas, y el día de hoy vamos a tratar de ser honestos. La verdad, voy a tratar de ser lo más honesto posible con ustedes y dejar en claro cuál es la visión que tenemos aquí en comunión con respecto a los diezmos y las ofrendas. Vamos a tratar de dejar en claro si este tema del diezmo, que diezmo, sí, literal, diezmo es el 10%, ¿no? O sea, yo tengo 100 vacas, pues le doy 10 vacas al Señor. Y pongo el ejemplo de vacas porque literal el diezmo pues es del Antiguo Testamento. El diezmo original no era con dinero. No crean que llegaban y daban una feria. No, lo que daban era grano, lo que daban era trigo, lo que daban era vacas, gallinas, corderos, lo que tuvieran. Eso era el diezmo original. Entonces era el 10% de lo que tenías, eso le dabas al Señor.
Y las ofrendas, por otro lado, viene de ofrecer, es algo que tú das voluntariamente, ¿no? Es algo que a ti te nace del corazón entregar y que no hay una cantidad específica, no hay un porcentaje que digas el 10, 15, 20, 5, 2%, no es como cuando pagas con tarjeta en el restaurante y te dicen, ¿desea dar propina? Y tú dices, sí, y te dicen 10, 15 o 20% y ya no tienes para elegir otra cantidad, pues o sea, ya, si tú pensabas dar el 5, pues te amuelas porque lo menos es el 10. Entonces, no, aquí las ofrendas sí es lo que tú gustas, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que te nace del corazón. Entonces vamos a tratar de ver este tema de si los diezmos y las ofrendas todavía son bíblicos o no. Y para eso vamos a ir ahora sí al versículo de Malaquías 3:10, que ya lo cité muchas veces. No sé si me lo pueden mandar, por favor. Malaquías 3:10 dice, traigan todo el diezmo al alfolí. El alfolí es donde se reunía precisamente lo que entregaban las personas. Y dice, para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Este, como decía, es un versículo que se puede malinterpretar porque aparentemente de manera literal y textual Dios nos está diciendo, dame feria y yo te voy a bendecir, ¿no? Pues no, eso es lo que parecía que está diciendo. Realmente en el contexto que estamos hablando aquí, sí todavía estamos hablando del viejo pacto, sí todavía estamos hablando de la ley, y lo que está diciendo Dios es que las personas ya tenían, no estamos hablando de días, ni semanas, ni meses, ni años. Estamos hablando de generaciones y generaciones de judíos que no entregaban diezmos, que no entregaban ofrendas, que tenían descuidado el templo de Dios, que el templo se estaba prácticamente cayendo a pedazos, que los levitas y los sacerdotes tenían que vivir con lo poquito, muy poquito que podían tener, y por eso Dios le está demandando al pueblo judío que no sean codos, o sea, que de verdad sí se mochen con una parte, porque recordemos que en el viejo pacto los levitas y los sacerdotes no tenían trabajo, o no un trabajo fuera del templo, o sea, ellos se dedicaban 100% a las cosas del templo. Entonces, ¿de qué vivían ellos? Ellos vivían de las ofrendas que les entregaba la gente y de los diezmos que les daban las personas. En la ley de Moisés, en el Levítico, dice cómo debe de hacerse el sacrificio de los animalitos y qué parte de ese animalito se sacrifica y qué parte se conserva para los levitas y sacerdotes. Entonces, no todo el animal se sacrificaba, había partes de la carne que se quedaba para los sacerdotes. ¿Por qué? Porque de eso vivían, ¿verdad? Y también del grano y todo lo que les entregaba la gente. Entonces, si los sacerdotes se querían hacer un pan, pues lo hacían con el grano que les entregaba la gente. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, no los he hecho bolas todavía. Ok, bueno, ahora, sobre este pasaje hay dos cosas que me gustaría dejar en claro. Número uno, sí, esto sí está involucrado con respecto a la ley de Moisés. Este pasaje sí lo estamos leyendo en el marco de la ley de Moisés. Sin embargo, el diezmo no forma parte de, o no se originó en la ley de Moisés. Hay algo que está desde antes de la ley de Moisés y se llama Abraham y sus hijos, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Si algo hemos visto en la carta de Gálatas es que Pablo hace mucho énfasis en que lo que está desde antes de la ley de Moisés con Abraham no se viene abajo cuando se viene abajo la ley, porque Pablo nos decía que en este caso Abraham creyó y que ese tener fe en Dios le contó por justicia. Y dice, si esa fe le cuenta por justicia a él antes de la ley, entonces a nosotros también la fe nos cuenta por justicia después de la ley, porque cuando se viene abajo la ley, no se viene abajo lo que se le prometió a Abraham. Entonces, dicho eso, el primero en diezmar en la Biblia fue Abraham, ¿verdad? Entonces, ya desde antes de la ley ya teníamos gente diezmando. Ya Abraham diezmó y también Jacob diezma. Tenemos a dos personajes previos a la ley que diezman en el Génesis. Entonces, el diezmo no se origina con la ley. Entonces, hay que dejar eso en claro. Cuando estamos hablando de este versículo, sí está enmarcado en el tema de la ley, pero el diezmo es desde antes de la ley. Así que hasta ahorita lo que les puedo decir, hasta ahorita, hasta donde vamos, es que el diezmo sigue vigente, ¿no? Porque se vino abajo la ley y no se vino abajo el diezmo. Sin embargo, hay un punto bien interesante y es Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, que es el famoso Sermón del Monte, Jesús lo que hace es decirle al pueblo judío básicamente, sí, la ley ya no es lo importante ahorita, no van a ser salvos por medio de cumplir la ley. Sin embargo, eso no significa que yo espere que dejen de cumplirla,
Por el contrario, eleva más el estándar. Jesús les dice literal en Mateo 5, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla, vine a que sea cumplida la ley. Dice, tú crees que eres bueno porque no has matado nunca a nadie, y eso está chilo, pero ahora no te pido no solo que no mates personas, te pido que no odies personas, que no guardes rencor contra otras personas. Tú crees que estás bien chilo porque nunca has engañado a tu esposa, qué bueno que nunca lo has hecho, pero ahora te voy a pedir que ni siquiera mires con lujuria a otra mujer, que ni siquiera andes viendo por ahí lo que no deberías. Entonces, no solamente dice, sí, ya no necesitas cumplir la ley para ser salvo, porque yo ya hice eso por ti, pero eso no significa que no la vas a cumplir, significa que vamos a elevar todavía más la vara. ¿Por qué? Porque ahora la ley ya no es algo que se tenga que cumplir por obligación, sino es algo que se cumple por agradecimiento y por amor. ¿Por qué? Porque ahora agradecidos por lo que hizo Jesús por nosotros, nosotros buscamos cumplir la ley no para ser salvos, sino para agradar al Señor. Todos queremos eso, es como las esposas cuando se hace, ay caray, bueno, mal ejemplo, ¿verdad? Porque están más mujeres que hombres aquí, pero ya empecé este ejemplo, ahora lo termino. Sí, es como las esposas cuando te dicen que quieren flores y entonces tú dices, bueno, voy a salir a comprar unas flores. No, pero no quiero que me las regales ahorita, quiero que me las regales en un momento donde a ti te nazca que me las des, ¿no? O sea, no tiene que ser cuando yo te lo dije, tiene que ser cuando a ti te surja del corazón. Y así es Dios. Dios dice, sí, quiero que cumplas la ley, pero no quiero que cumplas la ley porque yo te lo estoy pidiendo. Quiero que te nazca del corazón cumplir la ley. Y esa es la gran diferencia. Con los diezmos y las ofrendas, ese es el mismo principio. Sí te voy a pedir que sueltes una tajada, pero no te lo estoy pidiendo por obligación. Quiero que la sueltes porque de a ti te nace, ¿no? Porque de ti surgió. Ahora, dicho eso, vamos a mencionar dos cosas. ¿Para qué se utilizaba los diezmos y las ofrendas en el Antiguo Testamento? Porque sobre eso vamos a ver para qué se usan ahora, que ya no estamos en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, los diezmos y las ofrendas, decíamos, se utilizaban para dos cosas. Una ya la mencioné, que era para los levitas y sacerdotes, ¿verdad? Para que los levitas y sacerdotes tuvieran algo de qué comer y vivir, porque pues ellos no trabajaban más que en el templo, entonces necesitaban comer, como todos nosotros, ellos también comían. La segunda era para, a ver quién se la sabe, ¿para qué otra cosa se utilizaban los diezmos y las ofrendas aparte de mantener a los sacerdotes y levitas? Para las personas necesitadas, ¿verdad? Para los necesitados, que en el Antiguo Pacto se hace mucho énfasis en tres grupos de personas como los necesitados, que son las viudas, los huérfanos y los extranjeros. La viuda no tiene esposo, el huérfano no tiene padres y el extranjero no tiene familia. Los tres son personas que están a la deriva en medio de un mundo hostil. Entonces, por eso en el Antiguo Pacto se hace mucho énfasis en que ayudes a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Esas eran las dos cosas para las que se utilizaban los diezmos y las ofrendas en el Antiguo Pacto, para mantener a los sacerdotes y levitas y para ayudar a los necesitados. Así que, dicho eso, por cierto, sí, nada más les iba a leer, aquí hay otro versículo que traía, Nehemías 10, versículos 32 y 33, es un ejemplo precisamente de lo que mencionábamos ahorita. Dice, además, nos imponemos la obligación de contribuir con 1/3 de un ciclo al año para el servicio de la casa de nuestro Dios, para los panes de la proposición y la ofrenda continua de cereal. Esto es cuando, regresando del exilio en Babilonia, Nehemías y Esdras se encargan de dirigir la reconstrucción del templo, y Nehemías dice esto: vemos un cierto grupo de personas que además de los diezmos y las ofrendas nos estamos comprometiendo a dar 1/3 de ciclo al año. No sé exactamente a cuánto equivalga, la verdad se las debo, no lo investigué, a cuánto equivale 1/3 de ciclo al año, pero bueno, a cierta cantidad, dice, para el servicio de la casa de nuestro Dios, es decir, del templo, para que el templo se mantenga bonito y se mantenga limpio y se mantenga digno del Señor, ¿no? Ahora, mande. ¿Y cuántos 11.4 gramos de plata? Digo, está chila la referencia, pero no sé a cuánto equivale eso. Pero ok. Ahora, dicho eso, ¿para qué se utilizan los diezmos y las ofrendas en la actualidad? Y aquí, nada más, antes de empezar a decir esto de para qué los podemos utilizar en el nuevo pacto, nada más me gustaría dejar en claro una cosa. No sé si quedó claro, porque no lo dije de manera textual, pero si bien el diezmo es algo que estaba desde antes de la ley,
Ahora ya no se busca que des el 10%. O sea, ya decíamos ahorita, ya el Señor ya no te está pidiendo que cumplas las cosas por obligación, sino que te nazcan del corazón. Y al principio decíamos que la diferencia entre la palabra diezmo y la palabra ofrenda era que el diezmo era el 10%, la ofrenda es lo que te nace del corazón. Por eso hoy en día la mayoría de las iglesias ya no hablan de diezmos, hablan simplemente de ofrendas. Sí, ¿por qué? Porque ya no se busca que des una cantidad específica. De hecho, bueno, no dudo que sí haya, ¿verdad? Pero la mayoría de las iglesias, o al menos las iglesias sanas, no te van a estar haciendo auditoría para ver que de veras estés dando el 10%, ¿no? Ni van a tener una cámara arriba de la canasta de ofrendas para ver, a ver cuánto dio. Ah, mira, Juanita dio nomás 20 pesos, mira qué bien. No, o sea, la verdad es que no sabemos cuánto estás dando. Es más, ni siquiera sabemos quién dio qué, o sea, nomás vemos sobrecitos ahí con dinero y no sabemos ni quién puso cada uno. Entonces, no estamos al pendiente de cuánto estás dando y nadie lo va a estar, ¿ok? De eso sí, desde ahorita te lo aseguro, nadie está al pendiente de cuánto está dando cada uno de ustedes. Entonces, hoy en día ya no hablamos de diezmos, hablamos simplemente de ofrendas, que por tradición a veces se mantiene. De hecho, si se fijan, la cajita que está ahí atrás de Leti dice diezmos y ofrendas. Pero bueno, ya no es diezmos, pues ya no estamos esperando que des 10%, simplemente son ofrendas. Ahora sí, ¿para qué se utiliza el dinero bajo el nuevo pacto? Pues en primer lugar, lo vamos a seguir utilizando para el mantenimiento del templo. Sí, cómo no. Pues gracias a Dios el día de hoy está bastante fresco aquí adentro. De hecho, yo tengo frío, no sé ustedes, yo tengo frillito. No sé si se nota porque yo estoy como así, yo siento que estoy temblando mucho aquí enfrente. No era una indirecta para que le subieran, ¿verdad? Pero sí, yo tengo frillito. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque esas cosas de ahí se ponen y se mantienen y se paga la luz gracias a lo que ustedes dan de ofrendas. Para eso se utilizan las ofrendas. No se utilizan para el carro nuevo del pastor, ¿verdad? Que ojalá tuviera un carro nuevo, me muevo en un bocho del año del caldo. No, no se utiliza para eso, se utiliza para mantener los aparatos de refrigeración, para que haya luz, para que... No sé si se acuerdan quienes están aquí desde hace un año, pero cuando nosotros comenzamos, este equipo de sonido que ustedes ven, gracias a Dios nos lo donó una iglesia, pero pues sí estaba como de mírame y no me toques, ¿no? Estaba con pincitas, entonces si agarras un cable y dices, ay mira, ya no vuelve a funcionar, pues o sea, ya valió ese cable. Entonces, poco a poco hemos ido renovando algunos cables nuevos, micrófonos nuevos. No sé si vieron, por aquí debe de estar todavía, sí, el otro micrófono, miren, para que luego no digan, pobrecito todo golpeado, el micrófono parece paleta ya a medio chupar, ¿no? Entonces, ya hemos ido cambiando algunas cosas. Todo eso se hace gracias a las ofrendas de todos ustedes. Les voy a contar una experiencia súper rapidísima. Hace 2 años, si no me equivoco, me tocó tener un CTE, soy profesor, para que no lo sepa, y como profesor me toca ir a los CTEs, ¿no? Consejo Técnico Escolar. Y de repente te toca ir al CTE en otra escuela que no es la tuya. Entonces, hace como unos 2 años me tocó ir al CTE en una escuela pública y ahí estábamos como 5 profesores de mi escuela y muchos maestros de otras escuelas. Entonces, ¿qué sucede? Que a mitad del CTE yo me levanto y voy al baño y cuando entro al baño dije, Dios santo, o sea... Qué horrible pensar en ser un estudiante de esa escuela y estar 7 horas encerrado en ese lugar sin poder ir al baño, porque yo no quisiera ir nunca más a ese baño. O sea, estaba asqueroso, es decir, poco. Estaba horrible ese baño. Llegué a los mijitorios y había cucarachas por todos lados que yo ya no sabía ni cómo me iba a acercar. O sea, dije, wow. Y luego miras los mijitorios y tenían unas manchas grises de cochambre y mugre que dices, a esta cosa no le han pasado un cepillo en años, o sea, literal en años. Deja tú que tuviera un tapetito desinfectante o algo, nada, o sea, tenía mugre por todos lados. Los lavabos súper horribles, igual, asquerosos, manchados por todos lados, no tenían ni siquiera un espejo rajado porque ni a eso llegaban. Y además no había ni jabón, ni papel con que secarte, ni siquiera papel con que limpiarte, no había nada. O sea, era prácticamente eso y un hoyo en el piso eran lo mismo, pues. Y me acuerdo que cuando yo regresé, sí, me salió lo humano, la verdad, no debería de hacer eso, pero me acerqué a uno de mis compañeros y le dije, oye, qué asqueroso está el baño aquí. Y me dijo, pues, ¿qué esperabas? Es escuela pública. Y dije, no, mijito, perdóname y discúlpame. He trabajado en muchas escuelas públicas con baños muy bonitos y limpios, porque una cosa es no tener muchos recursos y otra cosa es ser cochino. O sea, esa es la verdad. Entonces, la verdad es que
Sí, o sea, yo me acuerdo, he trabajado en escuelas públicas donde los mismos maestros llevamos de perdida. Me acuerdo había una donde comprábamos de estos detergentes de la Foca, de esos, ¿cómo se llama? Detergente en polvo. Y me acuerdo que eso les poníamos a los niños, una cajita con detergente en polvo. Y bueno, de perdida te puedes lavar las manos con eso. Hay higiene, pues, o sea, el que quiere puede. ¿Cuánto te cuesta un detergente de la Foca? Unos 30 pesos, 40 pesos a lo mucho. No pasa nada por ser limpio, pues. Pero en esa escuela ni siquiera eso compraban. Entonces, ¿por qué hago esta analogía o esta experiencia? ¿Por qué la traigo a colación? Pues porque gracias a Dios ustedes no ven un baño así aquí, ¿verdad? O sea, aquí ustedes van al baño y ven un baño bonito, un baño limpio, un baño al que se le pasó con fabuloso, al que se le talló la taza. O sea, ¿por qué? Porque todo eso es lo que sale de las ofrendas de ustedes mismos, ¿no? O sea, esas ofrendas no son para enriquecer a nadie, son para que el mismo templo esté bonito, para que esté cuidado, para que tengamos algo digno del Señor, ¿no? Y para que también ustedes estén cómodos cuando vengan aquí y no tengamos que estar pasando, por ejemplo, calores, ¿verdad? Sí se nos descompuso el verano pasado, la refri que está aquí en el lobby, y pues, de algún lado salió el dinero para repararlo, salió de las ofrendas. Dicho eso, hay una segunda cosa para la que se puede utilizar el dinero, o utilizamos el dinero de las ofrendas bajo el nuevo pacto. ¿Y para qué es? Es precisamente para lo mismo que en el viejo pacto, para ayudar a los necesitados. Y sí, antes de empezar a explicar un poquito de eso, tengo que hacer una confesión delante de ustedes. Yo confieso ante todos ustedes que ese es un punto en el que nos hemos quedado cortos. Siendo honestos, como iglesia, comunión, nos hemos visto muy cortos en ayudar a las personas necesitadas. Hay iglesias que sin deberla ni temerla salen todos los días o cada semana a la calle a compartir con las personas, y eso es algo en lo que nos hemos quedado muy cortos. Hemos apoyado, sí hemos apoyado, pero es algo en lo que todavía nos falta mejorar. Pero pues Dios mediante, mientras nos siga dando chance de estar aquí, pues tenemos tiempo para mejorar eso y apoyar a las personas. Ahora, dos áreas donde vemos eso. En Santiago 1:27 dice precisamente Santiago: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. En el nuevo pacto no se nos pide que nos olvidemos de los necesitados, por el contrario, se nos reafirma que debemos de seguir velando por los necesitados, por las viudas, por los huérfanos, por los extranjeros y por quien sea que no le esté pasando bien, por quien sea que esté en necesidad, por alguien que se haya quedado sin trabajo, por alguien que le hayan hecho un fraude en su tarjeta y se quedó sin nada, por lo que sea. Si nosotros podemos ayudar, es nuestra obligación ayudar. De hecho, en Gálatas capítulo 2, no sé si se acuerdan, pero Gálatas capítulo 2 estuvo bien suave porque era el chisme cristiano entre Pablo y Pedro, ¿no? Igual que en los Picapiedra, Pablo y Pedro se pelearon bien suave, y luego se gritonearon enfrente de la congregación y toda la cosa. Pero ¿a qué voy con esto? Es que hubo solo dos cosas en las que Pablo y Pedro estaban completamente de acuerdo. Una era en qué es el Evangelio: Cristo como Señor de la naturaleza, y número dos, en que ayudaran a los necesitados. De hecho, con eso termina el capítulo, con que dice que le recordaron Pedro y los apóstoles: hey, no dejes de velar por los necesitados. Y Pablo dice: estoy completamente de acuerdo. Por eso precisamente subí a Jerusalén, porque necesitamos velar por los necesitados y ayudar a las personas que tienen una carencia, ¿no? Entonces, en el nuevo pacto no podemos dejar de lado a los necesitados. No es algo que se ha malinterpretado mucho del cristianismo, es que se ve de manera muy individual: mi fe, mi salvación. Y sí es cierto, no vas a ser salvo por la fe de otras personas, pero seguimos viviendo en comunidad, y la Biblia nos llama una y otra vez a velar por las demás personas. Cuidemos a las demás personas que tenemos alrededor. Ahora, ya contesté la pregunta de ¿para qué son las ofrendas? Ahora vamos a contestar la segunda pregunta, que sería: ¿y cómo doy mi ofrenda? ¿Cómo vamos a dar nuestra ofrenda? El que quiera darla, porque dijimos que era voluntario. Y eso, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero número uno, ¿cómo vamos a dar la ofrenda? Vamos a darla de manera proporcional. Sí, básicamente es la forma en que la Biblia dice: tú decides cuánto quieres dar, ¿no? O sea, cada quien sabrá cuánto quiere dar. No se trata de que des todo caciqueado, ahí como que des unos 3 pesos y digas: ay, bueno, ya di algo, ¿no? Y eso fue lo que me salió del corazón. Pero tampoco se trata de que des tanto que tus hijos pasen hambre. Entonces, vamos a hacerlo de manera proporcional. Dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado,
para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas, para que cada uno dé según haya prosperado. Sabemos que hay gente que tiene un salario fijo, que cada quincena cobra exactamente lo mismo con centavos contaditos, y hay gente que una semana le puede ir muy bien y gente que la otra semana le va muy mal, ¿no? Entonces no todos tenemos las mismas ganancias, no todos podemos dar igual. También hay gente que aún ganando lo mismo cada quincena, de repente una quincena se te descompuso el carro y tuviste más gastos de lo normal, o se enfermó el niño, y está bien, pues, o sea, no es como que, ay, no, es que me pagan tanto y el 10%. No, no, tranquilo, o sea, cada quien da según haya prosperado y según esté en sus capacidades. Como dijimos, tampoco se trata de que pases hambre ni nada por el estilo por estarte queriendo lucir frente al pueblo y miren cómo estoy dando mi dinero, ¡pum! No. Tenemos un ejemplo precisamente, y es que aquí también otra de las cosas que se utiliza para manipular a las personas en el tema de los diezmos y las ofrendas es que lamentablemente ha habido muchos grupos, sectas, no sé cómo llamarlos, pero sí, grupos religiosos que de repente orillan a las personas a base de chantajes o manipulación para que incluso lleguen a vender sus terrenos, sus carros, sus cosas, sus pertenencias y den ese dinero a la congregación, o incluso que den directamente las cosas a la congregación, ¿no? Por ahí se hizo famoso un video hace como un año de un pastor que en pleno servicio decía: Dios me está diciendo, tú tienes un terreno en tal parte, ¿verdad? Sí, que está valuado como en 1 millón y tanto. Sí, pues Dios me está diciendo que nos lo des a la iglesia. Y Dios te lo va a multiplicar. ¿Tienes fe, sí o no? Y el otro dice, sí, sí tengo fe. Y les termina dando el terreno, ¿no? Y pues qué horrible, qué triste que haya gente que utilice la palabra de Dios para manipular a las personas en ese sentido. Pues, yo aquí me conformo si echan un billete de 20 pesos con Benito Juárez dibujado y allá están quitándoles terreno a las personas. No se vale, pues. Entonces, en el capítulo de Hechos tenemos un pasaje precisamente que se utiliza para manipular a las personas, y es que en la iglesia primitiva sí se menciona que había personas que literal vendían sus posesiones y las daban a la iglesia. Ahora, esto en ningún momento fue una obligación, todo lo contrario. Tenemos el caso de Ananías, que es el personaje que junto con su esposa vende su terreno, se queda con una parte del dinero y da la otra. ¿Y qué le dice Pedro cuando lo regaña? Dice, nadie te pidió que vendieras tu terreno. O sea, no tenías que venderlo, el terreno ya era tuyo. ¿Para qué lo vendiste si te querías quedar ese dinero? Entonces no lo vendieras. O si lo ibas a vender, quédate todo el dinero tú. Es tu derecho, es tu terreno. Nadie te está pidiendo ese dinero. Lo que se da es algo que se da de corazón y porque quieres darlo. No por manipulación, no por tergiversar, no por presión social, no porque, ay, todo el mundo está dando, ahora yo también voy a dar. No. La verdad es que aquí ni siquiera tenemos un momento también, otra experiencia rápida. Hace una semana me tocó ir a misa. Yo voy mucho a misa, porque trabajo en una escuela católica, entonces voy mucho a misa. Y hace una semana fui por la graduación de mis alumnos. Y sí, la verdad es que normalmente las misas las hacen en la escuela, entonces no hay un momento de diezmos y ofrendas. Sin embargo, esta última, como era la de la graduación, pues sí se hizo en una iglesia. ¿Y a qué voy con esto? Que yo ya ni me acordaba de ese momento en el que pasan con la canastita, pues entonces yo no traía dinero, no traía ni 5 pesos en los bolsillos, ni modo que les diera la tarjeta con mi NIP. Pues no lo iba a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezan con el tiempo de dar las ofrendas, empiezan a pasar con las canastitas y yo veo que hasta los alumnos están echando dinero. Dije, chale, ya valí, ¿no? Porque hasta los niños están echando dinero. Todo el mundo estaba echando dinero en las canastitas. Y llega la señora conmigo y le hace así. Y yo no, volteo y le digo. Y la verdad sí te da pena, o sea, sí sentí presión de que todo mundo está echando dinero y tú no. Entonces aquí les iba a decir, o sea, traigo esto a colación porque aquí ni siquiera tenemos ese momento en el que pase alguien con una canasta y a ver, échale. ¿No vas a dar? Ok. No, o sea, no tenemos un momento así. Aquí nada más, lo único es que al final en los anuncios alguien te dice, por cierto, allá está la canastita de la cajita de las ofrendas. El que quiera dar, que dé. Y estamos todos platicando, nadie está volteando para allá. Mira, el Josué no ha dado. Ya se salió por la puerta y no dio. No, nadie está viendo, pues. Nadie te está vigilando, nadie está poniendo atención. Nosotros estamos preocupados por otras cosas, platicando con, mira, ¿cómo les fue ayer con la quinceañera? Y no sé qué. O sea, está todo el mundo pensando en otras cosas, pues. Entonces, ¿a qué voy con eso? Ustedes tranquilos, ¿ok? No es por manipulación, no es por, vamos a hacer esto, vamos a hacer, take it easy. Ustedes, si quieren dar, den, si no quieren dar, no den.
No vamos a pedirles a nadie que anden dando a la fuerza. Ahora, lo que sí, en Marcos capítulo 12 tenemos un pasaje que también se puede utilizar para malinterpretación. Por eso estoy tratando de tocar estos temas que muchas veces en otras iglesias los utilizan para manipular a la gente, y quiero dejar en claro que no se trata de eso. La palabra de Dios no se trata de manipular a las personas. Por el contrario, lo leímos desde el principio, para liberarnos fue para lo que vino Cristo, no para hacernos esclavos. ¿Ok? En Marcos 12 hay una escena donde las personas están dando dinero y de repente llega una viejita y echa como 2 moneditas, ¿no? 1, 2, y se va la viejita. Y Jesús la pone como ejemplo y dice, esta señora que dio muy poquito, realmente dio mucho. ¿Por qué? Porque dio lo que tiene. Y esto es algo que otra vez se puede malinterpretar, porque podemos utilizarlo para decirle a la gente, da lo que tienes. O sea, así como la viejita dio el 100%, tú da tu 100%, échale y échale más, y con aguacate de una vez. Entonces, ¿podemos utilizar ese versículo para malinterpretarlo? Sí. Pero no es por eso por lo que Jesús puso como ejemplo a la viejita. No lo hizo por la cantidad que dio, sino por el corazón con el que lo dio. Porque la viejita se desprendió de sus cosas independientemente de si era el 90, el 80 o el 100% de lo que tenía. Lo que importa no es la cantidad, lo que importa es el corazón con el que lo hizo. Y precisamente eso nos lleva al último punto del día de hoy. De hecho, ya puedes ir pasando si quieres, Alec. El último punto del día de hoy, de cómo vamos a dar nuestras ofrendas, es el tema de dar con alegría. Sí, Anita ayer me preguntó, no vas a usar el típico versículo de dar con alegría, ¿verdad? Del dador alegre. Dije, pues, ¿qué quieres que haga? Pues si voy a hablar de las ofrendas, no puedo no hablar del dador alegre. ¿Qué es el dador alegre? Pues sí, Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y este es un tema conflictivo. Este es un tema que da muchos problemas. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez al tema de, ya puse ese ejemplo, ya ni modo, lo voy a terminar. Ya volvimos al tema de las flores de la esposa, ¿no? No solo quiero que me lo des, quiero que me lo des con gusto. Quiero que me des flores porque quieres darme flores. Tú no le puedes imponer algo a alguien por gusto. O sea, yo le puedo decir, por ejemplo, a Loreta, recógelo. Y lo va a recoger, pero a regañadientes. Y lo recoge y ahí va. Hoy en la mañana le dije, le preparé huevito con jamón. Y le dije, huevito, no. Huevito, no. Ándale tu huevito, no. Entonces le dije, bueno, si quieres, cómete el huevito y después te doy un Gerber. Y ya empezó a comer huevito, pero a regañadientes. No quería el huevito, quería el Gerber, que es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? No la puedo obligar a que se coma el huevito con alegría. O sea, no le puedo decir, y ahora sonríe mientras te comes el huevo. Ándele. O sea, no le puedes imponer a la gente que haga las cosas con alegría si no las quiere hacer. Eso crea un problema, porque Dios quiere que lo des con alegría. Y si a mí no me nace entregar las cosas con alegría, entonces, ¿qué? ¿No las doy? La respuesta básica es no lo des. Si no te nace dar tu ofrenda con alegría, no la des. No hay ningún problema. Ahora, para esto viene a colación un versículo que leímos hace unas semanas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Yo no te puedo imponer que te dé alegría dar cosas. De la misma manera que no te puedo imponer que te dé alegría tratar bien a las personas. No te puedo imponer que te dé alegría respetar el semáforo en rojo. No te puedo imponer que te dé alegría hacer nada. O sea, a un niño no lo puedes hacer que le dé alegría meterse a bañar. No se quiere meter a bañar y punto. Pero, ¿cuándo puede empezarnos a surgir el dar con alegría? Cuando ya no eres tú el que vive, sino que Cristo vive en ti. Ahí es donde te puede empezar a surgir con alegría. ¿Sabes qué estoy dando? Porque quiero, porque creo en lo que es este lugar, porque creo en mis hermanos, que el Espíritu de Dios vive en ellos, porque confío en lo que esta iglesia está haciendo y lo que Dios hace por medio de ella. Entonces empiezo a dar con alegría, porque Cristo vive en mí, porque creo en que el dinero que estoy dando se puede utilizar ya sea para el mantenimiento del templo que de tanta bendición ha sido, o para la ayuda de otras personas que lo necesitan. Entonces empiezo a dar con alegría.
De repente ocurren cosas como el terremoto en Venezuela y hay gente que va y dona con alegría. Sí, traigo despensas y traigo esto y lo otro. ¿Por qué? Porque sabes que eso que estás dando, sí, te estás desprendiendo de algo tuyo, pero es para beneficio de otros. Y eso es lo mismo que para lo que se utilizan las ofrendas en una iglesia, para el beneficio de nosotros mismos y de los demás. Entonces puedes empezar a dar con alegría, porque ya no lo haces por obligación, sino porque Cristo vive en ti. Ahora, si tú me dices, oye Fer, yo ya tengo años en el caminar con Cristo y todavía no me surge con alegría a dar, ¿qué onda? Como que el Espíritu de Dios no vive en mí, ¿o qué pasó? Mira, te voy a contestar, hago esa pregunta porque créanme, sé que es preguntas que hay otras personas que se las han hecho. En primer lugar, si tú ya creíste en Cristo como tu Salvador, el Espíritu de Dios vive en ti. De eso tenlo por seguro, porque es una promesa del Señor. Eso no lo dudes en ningún momento. Si tú has creído en Jesucristo como tu Salvador, el Espíritu de Dios vive en ti. Ahora, ¿por qué puede que todavía no te dé mucha alegría? Porque el proceso de santificación del que hemos venido hablando desde hace un año en Primera de Pedro es un proceso gradual. No en todo se da tan rápido. Hay gente que madura espiritualmente muy rápido y hay gente que madura espiritualmente más lento. Y hay gente que no madura espiritualmente, ¿verdad? Hay gente que se queda estancada, pero pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo podemos nosotros fomentar este crecimiento espiritual? Con lectura bíblica, con ayuno, con oración, con venir a la comunidad, con convivir con tus hermanos. Todo eso fomenta ese crecimiento del Espíritu dentro de ti. Y además, incluso psicológicamente, cuando tú ves en la iglesia para qué se está invirtiendo ese dinero, como decíamos, pues con más ganas te puede surgir el entregar, ¿no? Comenzamos con Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dios nos hizo libres por medio de Cristo. No volvamos a la esclavitud del dinero. Si tú no quieres dar, no lo hagas. No es una obligación. No tienes que hacerlo. Es algo que surge del amor y del agradecimiento. Sin embargo, me gustaría terminar el día de hoy citando un último pasaje de Pablo en 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 13 es muy famoso por hablar del amor. Y el versículo 3 dice: si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. A los pobres les va a aprovechar de mucho, eso te lo aseguro, pero a ti no. Y tú puedes tener mucho dinero y venir aquí a la iglesia y dar un sobre con una ofrenda de 8, 9 mil pesos. Si no lo haces con amor, a la iglesia le va a servir, a ti no. Y ese sobre para ti fue lo mismo que no haber dado nada. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando decíamos hace rato que en Mateo 5, 6 y 7, en el Sermón del Monte, Cristo eleva todavía más la vara, es porque no solo nos está pidiendo el dinero, nos está pidiendo tu tiempo, tu interés y tu amor por las personas. Tú puedes dar todas las ofrendas que quieras a la iglesia, pero si en el momento que se acaba el servicio te desafanas y te importa poco lo que le pase a tus hermanos, de nada te aprovecha. Porque no hay amor, porque no te importan las personas. Da todas las ofrendas que tú quieras. Lo que te interesa es el amor, es el interés por las personas, es tu tiempo. Dicen que más que el dinero lo que podemos regalarle a las personas es nuestro tiempo, y yo soy muy creyente de eso. Cuando te sientes a hablar con alguien, demuéstrale que te importa. No estés escuchándolo mientras estás revisando el celular. No estés escuchando a la persona mientras estás pensando en otra cosa. Hay muchas personas que tú les estás hablando y estás, esto que el otro, y ves a la persona, ajá, sí, ajá. Ya sabes que no te está poniendo atención. No te importa, Dios, no le importas. No le importa lo que le estás diciendo. No seamos de esas personas. Más allá del dinero, lo que Dios quiere que ofrendemos es nuestro interés, nuestro amor. Dice Juan capítulo 3 versículo 16, y no lo voy a leer completo porque es un clásico. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Subrayé 2 palabras: amó y dio, porque ese es el orden correcto. Primero amó al mundo y después dio a su Hijo unigénito. No dio sin amor, no dio por quedar bien, no dio porque no le quedaba de otra. Primero amó Dios al mundo y después entregó a su Hijo unigénito.
si nosotros no amamos, no sirve de nada nuestras ofrendas. Le sirve a la iglesia, le sirve a los pobres, le sirve a los demás, pero a ti no te aprovecha de nada dar una ofrenda. No te aprovecha el quedar bien con los demás. No te aprovecha el que te subiste al tren de dar una ofrenda. Eso no te aprovecha de nada. Y ya por último, hace unos momentos te citaba Gálatas 2:20, que lo leímos hace un par de semanas. Sin embargo, nada más te leí el principio de Gálatas 2:20. Ese versículo, si te acuerdas, termina diciendo, hablando de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué Cristo eleva la vara? ¿Por qué sube todavía más la vara? Porque Él mismo lo hizo, porque Él se entregó completamente, porque Él no midió lo que iba a entregar, porque Él, como la viejita, dio todo lo que tenía. Y no fue hablando de dinero, fue hablando de su tiempo, su interés y hasta su cuerpo lo entregó por nosotros. Así que les pido si me acompañan con una oración. Señor,